Los principales índices en Nueva York, Tokio y Londres sufrieron en días pasados fuertes pérdidas. Los analistas tratan de averiguar si se trata de una corrección, un ajuste a corto plazo o un signo de preocupaciones más profundas. Para analizar este tema, recibimos aquí en el estudio de 21 Noticias, usted ya lo conoce, al maestro Eduardo Pérez Haro, profesor de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el estudio. Muchas gracias. Bienvenido. Maestro, pues justamente soy quienes dicen, analistas que dicen que las caídas en las bolsas, principalmente los índices en los Estados Unidos, se pudiese deber a un ajuste natural, un ajuste accionario natural, o a cuestiones mucho más profundas como podría ser la inflación en los Estados Unidos. ¿Cómo poder entender esto? Ambas cosas. Hay un ajuste sin duda alguna en la caída de las bolsas en Estados Unidos y en el lejano oriente, prácticamente en China y Japón. Pero no deja de ser señal de preocupación, de problemas que subyacen y pueden tener una profundidad y un alcance superior a lo que hemos visto en los recientes días, de tal suerte que sí estamos ante un fenómeno que es problemático. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en principio el ajuste se podría explicar como una alza inesperada durante el año pasado, a partir de la presidencia de Donald Trump. Hay un crecimiento desmedido del mercado bursátil en los Estados Unidos, de sus principales bolsas, el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's, tienen incrementos realmente exagerados, diría yo, que tienen un crecimiento del orden del 30% de su valor accionario en el inicio del año pasado, lo que representa alrededor de 281 veces récord en el alza del puntaje y del valor del mercado bursátil. Es un incremento realmente inesperado, desmedido, podríamos decir. ¿Estaría inflado, digo, tomando en cuenta antecedentes? En la propia advertencia y lenguaje del Fondo Monetario Internacional y de la propia Reserva de los Estados Unidos sí subyace una burbuja accionaria. Entonces sí podemos hablar de un crecimiento desmedido. Hubo una expectativa, paradójicamente, para los mexicanos, una expectativa demasiado alzada a partir de la llegada a la presidencia de Donald Trump, y hoy está teniendo un ajuste. Sin embargo, sí podemos tomarlo como una señal de mayor riesgo para el futuro del mercado bursátil y de la economía en general. Profesor, y bueno, para los mexicanos, los ciudadanos de a pie, ¿cómo veremos reflejado en nuestro día a día, en nuestra economía, estos índices elevados? Bueno, el ciudadano siempre tiene una distancia respecto de la conducta de los indicadores macroeconómicos, pero se le revela como dificultad. Es decir, al tener un fenómeno como el que estamos comentando en el mercado bursátil, es revelación de que hay problemas en otros factores de la economía, y esa inestabilidad, que ahorita lo diré, en la economía de los Estados Unidos, que se contamina como dificultad de las economías del mundo, se traduce en dificultad para los ciudadanos. ¿De qué manera? ¿Qué provoca el alza de la caída de las bolsas? Lo que provoca es un movimiento de indicadores contradictorios. Por principio, se aduce una presión inflacionaria a partir de un incremento en los salarios de los Estados Unidos, un incremento que parece menor, pero que afecta las expectativas de los inversionistas, y por otro lado, en paralelo, hay una perspectiva de alzas recurrentes en la tasa de interés. Esto quiere decir que el crédito se encarece, se restringe, complica la inversión y por lo tanto atemoriza el movimiento de los accionistas, y esto produce ventas de pánico en el sistema accionario que se traduce en una caída de las bolsas. Pero ¿cuál es el problema? Que al haber aumento de salarios hay presión inflacionaria, y se trata de controlar no con ayuda monetaria, sino con política fiscal y con política de crédito, ¿no? Es decir, con una política de alza en la tasa de interés. México entra en esta competencia. El jueves de la semana pasada el Banco de México tuvo de nueva cuenta un incremento en la tasa de interés que sube al 7.5, de 7.25 a 7.5, que ya refiere altas tasas de interés
interés. No se nos olvide que las crisis que hemos vivido, la última del 2008 como crisis de gran severidad, está precedida por incrementos en la tasa de interés. Ahora, profesor, digo, sé que es difícil, en economía normalmente las predicciones son complicadas, aunque se dedican a ello, pero digamos, ¿cuándo podríamos esperar que se estabilizaran estas bolsas? Porque bien lo decía usted, vemos en Oriente, en Asia, por ejemplo, Japón, el índice Nikkei, que seguían a la baja. ¿Cuándo podremos encontrar una estabilidad en los mercados? Efectivamente, la repercusión del movimiento del 5 de febrero en Estados Unidos repercutió en el Nikkei de Japón y en las bolsas de Hong Kong y Taiwán, con movimientos negativos. En Japón se continúan, hay movimientos mixtos porque en China hay un freno, recuperación, repunte muy menor con respecto a la caída, al igual que en las bolsas de Estados Unidos, al igual que en la mexicana, porque la mexicana también cae 5 puntos, por arriba de 5 puntos, y tiene una recuperación de algunas decimales, lo que revela que hay freno en el fenómeno, no hay una caída súbita y progresiva hasta el fondo. Esperemos que Japón también reaccione a la par del resto del mercado bursátil internacional y tenga un freno en esta caída, pues ya en cosa de horas, diríamos de esta manera. No obstante, subyace un problema, y es que un problema dual, diríamos. Por un lado, existe un creciente endeudamiento que tiene que ser frenado por la tasa de interés, porque el endeudamiento es de tal grado que llega a condiciones de riesgo de pago. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y por otro lado, hay incentivos a la producción. ¿Cuál sería la ruta de corrección fundamental? Pues paradójicamente lo que Trump intenta en el sentido de atraer inversión para recuperar inversión productiva y no inversión en cartera, no inversión bursátil. Frenar la inversión bursátil a cambio de incentivar la inversión productiva. Si esto sucediera en el mundo, es decir, tanto en Estados Unidos como en Asia y Europa, que no lo hemos incluido, pero está en la misma dinámica, y México, necesitamos hacer mayor inversión productiva y crear condiciones para inversión productiva y desincentivar la inversión en cartera. Maestro, pues sin duda, pues la economía a nivel internacional, estamos todos conectados unos países con otros, hay que estar muy al pendiente. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Pérez Haro, por ayudarnos a entender estos temas en esta mañana. Que pase muy buen día. Gracias, maestro.